con los propios artículos y las actualizaciones que la propia aduana genera, a veces cada 3 meses, cada 6 meses. Y de acuerdo a los nuevos artículos actualizados, nosotros tenemos que ir capacitándonos para poder saber cómo defendernos y cómo sustentar ante la propia aduana. La siguiente pregunta dice, ¿qué acciones concretas ha implementado para fortalecer la comunicación y el apoyo mutuo en los equipos de importación que ha liderado? Claro, en este caso, cada mes los propios analistas de importaciones, entre ellos mismos, generan una reunión mensual donde en ocasiones pueden ser, en un solo día no llegan a acabar la reunión, sino lo programan para el siguiente día, donde la cual ven el trayecto de cada importación, cómo va, qué importaciones han embarcado, qué productos se están trayendo, qué proveedores han respondido correctamente, qué proveedores han informado sobre los productos correctos que se están trayendo, cuáles son las multas y cómo se han solucionado las multas. Entonces, cada reunión que ellos realizan, claramente está que yo estoy presente, pero yo no intervengo. Yo solamente soy como un oyente que está realizando sus funciones, pero escuchando cuáles son los criterios, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuáles son los problemas, las discusiones que hay entre ellos, y claramente escribiendo todo y escuchando claramente para, al ver cómo lo puedo solucionar yo, verificando, ¿no? Ok, el problema entre el analista del INSU y la analista de Tachagua es tal. Ok, veo cómo puedo brindar una solución para que entre ellas o entre ellos arreglen sus problemas para que tampoco no afecte a la parte operativa. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿ha tenido que transformar algún proceso o la forma de trabajar el equipo ante errores imprevistos? ¿Qué aprendizajes le dejó ese proceso? Sí, como justamente había comentado, se tuvo que actualizar el proceso de la parte documentaria para evitar este problema de que el tiempo nos llega a ganar. Siempre se actualizó ante los propios analistas de importaciones que la parte documentaria debe ser entregada a mi persona con 13 a 14 días de anticipación, antes de que el propio buque llegue al puerto del Callao. De la cual sí fue, les costó un poco a los analistas de importaciones verificar y acostumbrarse a ese proceso, ya que normalmente hubo un error mío, fue el apoyarlos tanto de que a veces me enviaban la documentación un día o 8 horas antes de que llegue el buque al puerto del Callao. Entonces, yo tenía que revisar rápidamente, verificar rápidamente la parte documentaria e enviar la información a la aduana antes de que ese buque llegue al puerto. Porque si llegaba al puerto, automáticamente se generaba una multa de 2.560 soles. Entonces, era mi responsabilidad de enviar esa información a la aduana antes de. Entonces, se adecuaron, no cada analista enviaba la parte documentaria anticipadamente para tener tiempo, para poder revisar y, bueno, solucionarlo rápidamente, ¿no? Muy bien, una 3, que es la de equipos. Para la primera pregunta, ¿cómo suele conformar y coordinar los equipos de trabajo entre la agencia de aduanas y el cliente, como tal como el caso de la empresa Lince, para asegurar una buena gestión? Correcto. En este caso, digamos de que Becancorp, por el momento, está conformado solamente por 3 personas. La primera es la gerente general que nos apoya para solucionar problemas o situaciones que yo ya desconozco, ya que la gerente sí tiene más conocimiento que mi persona. Luego sigue la parte operativa, ¿no? Que es justamente mi compañera Jackie y mi persona. Eh, para poder organizar correctamente a los analistas de importaciones y verificar cuáles son las funciones, cuáles son los documentos que nos están debiendo, digamos, en pocas palabras, entre mi compañera Jackie y mi persona somos como un cerebro. Yo soy el lado izquierdo y es el lado derecho, de la cual nos complementamos para poder verificar, ok, hey, mi compañera Jackie se hace cargo de revisar a 2 analistas y yo me hago cargo de revisar a los otros 2 analistas, verificar cuáles son las responsabilidades pendientes que nos deben y cuánto es el tiempo establecido que tiene cada uno para poder entregarnos la parte documentaria.
y como que nos separamos los deberes y sabemos muy bien que cada uno va a cumplir con las metas que nos hemos establecido. Muy bien. Para la segunda pregunta, ¿qué estrategia se utiliza para mantener a su equipo de analistas enfocado y alineado con los objetivos normativos del negocio? Digamos de que la persistencia de él está preguntándole cada 20 minutos aproximadamente cómo van, visualizando de que no estén conversando tan seguido, de que no se estén distrayendo, verificando, ¿no? De que cuando yo los veo muy estresados, muy colapsados, o ya que no pueden seguir, ok, hacemos un descanso de unos minutos, unos 10 minutos, digamos, o se le pregunta a cada analista, si es un dulce, una gaseosa, algo para poder literalmente calmar. Porque todos los días que estamos dentro de la oficina es tensión, es estrés. A veces, digamos, sí podemos llegar a colapsar por tanto trabajo, ya que son demasiadas información que tenemos que tener mucha precaución todos los días y mucho más en estos meses, ya que estamos en campaña navideña hasta octubre aproximadamente. Y que en octubre todas las empresas finalizan su campaña navideña. Entendido por la saturación tanto de los trabajadores, entiendo. Muy bien. Tercera pregunta. En su experiencia, ¿cómo maneja los desacuerdos o la presión cuando surge una discrepancia documental? Y como tal, como la fecha distinta entre el certificado de origen y la factura del comercial. Digamos de que se llega a revisar internamente por qué se ha generado ese respectivo inconveniente de la parte documentaria. Y claramente está, en ocasiones, no siempre es problema o responsabilidad del propio analista. En ocasiones, el propio proveedor o proveedora envía la